Hola, soy Laura, la profe de Ciencias Sociales, y armé esta presentación para explicarles algunos conceptos básicos sobre el clima, que es el tema que nos va a ocupar en esta clase. Bien, para arrancar vamos a dar la definición. El clima es el estado en el que se encuentra la atmósfera. Nosotros sabemos que la atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea a nuestro planeta, que está compuesta por diferentes capas, y en ella se producen los fenómenos meteorológicos que conocemos la mayoría. Ahora bien, para conocer el estado de la atmósfera, vamos a necesitar saber cuáles son los elementos, ¿sí?, que definen el estado de la atmósfera, o sea, los elementos del clima. Estos son la temperatura, la humedad y la presión atmosférica como los tres más importantes. Pero también están las precipitaciones, la nubosidad y los vientos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros conocemos qué temperatura tiene el aire, qué tan húmedo está, cómo es la presión que ejerce ese aire, si hay lluvias, si no las hay, si hay muchas nubes, cómo se comportan los vientos, si tenemos toda esta información, podremos saber cómo es el clima de un lugar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cada uno con un poquito más de detalle. Arranquemos por la temperatura. La temperatura es la cantidad de calor que tenemos en el aire. Esta es una definición de la física. Se mide con termómetro, ¿sí?, y nuestro cuerpo rápidamente la puede percibir. Empezamos a transpirar, a sofocarnos, y también cuando tenemos frío nuestro cuerpo lo percibe rápidamente. ¿Sí? Si bien la podemos medir con un termómetro, o sea, si yo salgo afuera con un termómetro, mido la temperatura que hay en el aire. Ahora bien, si nuestro cuerpo percibe esa temperatura, puede ser que no coincida el valor, ¿sí? Ese concepto se llama sensación térmica y no es lo mismo que la temperatura. Para aclarar entonces, la sensación térmica es la temperatura que nuestro cuerpo percibe y generalmente no coincide, porque depende de la humedad, también depende de la presencia de los vientos. Entonces puede ser que, escuchemos en la tele que nos dicen, o en la radio, tenemos una temperatura de 34 grados y una sensación térmica de 38 grados. Esto se puede deber a que hay demasiada humedad y nuestro cuerpo en realidad está sintiendo 38 grados, no 34, que es lo real. Otro concepto asociado a la temperatura es el de amplitud térmica. Este concepto se obtiene de tomar como referencia la temperatura máxima y la mínima que hubo a lo largo de un día. Ustedes saben que la temperatura no es constante, no es la misma temperatura a las 9 de la mañana que a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche. Si yo resto la máxima y la mínima, obtengo la amplitud térmica. En algunas regiones esto no es un valor tan grande, no es una amplitud muy grande. Ahora, en las zonas, por ejemplo, desérticas, sí podemos encontrar amplitudes térmicas notorias. Quizás en el mismo día hizo 40 grados durante el día y a la noche hizo 3 o 4 grados. Bien, esto en cuanto a la temperatura. Vamos al siguiente, la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, ¿sí?, que se evapora de los ríos, de los mares, ¿sí? Siempre hay humedad. Se mide por cantidad de partículas, por porcentaje de partículas que hay en el aire. A veces las vemos, estas partículas, por ejemplo, cuando vemos la niebla, la neblina. A veces no. De hecho, siempre hay vapor de agua flotando, pero no lo vemos, aunque a veces lo sintamos. Esos días de mucha humedad, donde ante un mínimo esfuerzo empezamos a transpirar, o a veces esos días de mucha humedad a algunas personas les duelen los huesos, o el cabello, se nos llena de frizz. Bien, la humedad también se percibe. Y una cosa importante a tener en cuenta es que, ya sea las nubes o la niebla, como dijimos, o las precipitaciones, dependen de la humedad. Los días de mucha humedad se produce una alta nubosidad. Cuando las nubes están demasiado cargadas y se encuentran con algún frente de aire frío, se transforman en precipitaciones. Y las precipitaciones pueden ser, lloviznas, lluvia, granizo o nieve, dependiendo de la temperatura que haya en el lugar. Nos vamos al otro elemento, la presión atmosférica.
Es el peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Sí, señor, el aire pesa, aunque parezca que no. Y nosotros también lo sentimos. Se mide, obviamente, con instrumentos, en milibares. Ahora, nosotros, ¿sí? Podemos percibir qué tan alta o baja esté la presión. Les cuento. El aire caliente o cálido es un aire livianito. Por lo tanto, cuando el aire está caliente, la presión está baja. Días de verano, por ejemplo. Ahora, los días de invierno, cuando el aire se vuelve frío, se vuelve un aire pesado. Y ahí la presión atmosférica es alta. Y acá dice que la presión atmosférica afecta la circulación de los vientos. ¿Sí? Los vientos son masas de aire que están circulando. ¿Y por qué circulan? Porque nuestro planeta es como una gran máquina, ¿sí? Donde los aires van circulando, trasladándose de lugares donde hay alta presión a lugares de baja presión. Por lo tanto, ¿sí? Esta diferencia entre aires fríos y calientes en diferentes regiones del planeta hace que el aire circule formando los vientos y brisas que todos conocemos. Bien, una aclaración importante es sobre el concepto de clima y el de tiempo meteorológico. Muchas veces se usan como sinónimos y eso es un gran error. Fíjense yo acá pongo, es lo mismo decir que quiero conocer el clima de un lugar que decir que quiero conocer el estado del tiempo de ese lugar. No, no es lo mismo. Para conocer el clima del lugar, tengo que saber cómo funciona la atmósfera en ese lugar, o sea, la humedad, la temperatura, la presión, a lo largo de mucho tiempo, como dije al principio. No sé, 30 años estudiando cómo en general se comporta la atmósfera. Ahora, si quiero saber el estado del tiempo en ese lugar, voy a ver cómo está la atmósfera en un momento preciso, exacto que yo quiero saber. Por ejemplo, ahora me voy afuera y me fijo qué humedad tengo, qué presión tengo, qué temperatura tengo, y ese será el estado del tiempo en este preciso instante. Ese es el dato que se da en las radios, en la tele, y que por eso se va renovando de forma constante, ¿sí? Bueno, esta es una diferencia de conceptos que me pareció importante aclararla, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente. Acá vemos un planiferio con un montón de colores que son todos los tipos de clima que existen. Como verán, son muchos. Y nos preguntaremos por qué, ¿sí? Hay lugares de clima frío, de climas templados, húmedos, áridos. La respuesta tiene que ver con que existen factores que modifican al clima, que alteran a los elementos que nombramos anteriormente y hacen que existan toda esta variedad de climas. Esos factores son la altitud, latitud, disposición del relieve, distancia al mar y corrientes oceánicas. Vamos a ver cada uno para entender cómo es que modifican el clima. La altitud. Mientras más me alejo de la superficie terrestre, menor va a ser la temperatura. Como ustedes ven en estas imágenes que busqué, son paisajes donde en la planicie no hay nieve y sin embargo en las cimas de o en las cumbres de estos cerros sí están llenos de nieve. ¿Por qué ocurre esto? Porque a lo mejor las temperaturas en superficie no son tan bajas, pero como las montañas son tan altas, arriba la temperatura bajó considerablemente. A mayor altura entonces tendré menor temperatura. La latitud. ¿Cómo es que la latitud me modifica al clima? Tiene que ver con el sol. En la zona intermedia, en la zona ecuatorial, ¿sí? Los rayos del sol caen de manera perpendicular. Por lo tanto, hace mucho calor. En el Ecuador y en las zonas tropicales, vemos entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio en este gráfico, tenemos todos los climas que son cálidos. Pero a medida que nos vamos alejando del Ecuador, la temperatura va bajando porque los rayos del sol empiezan a caer de forma oblicua. Por lo tanto, a medida que nos alejamos tendremos climas templados y después climas fríos. Esto también lo observamos en el otro gráfico donde se ve también, ¿sí?, cómo va variando desde las regiones centrales, ¿sí?, ecuatoriales y tropicales, cómo se va enfriando los climas hasta llegar a las zonas polares. A mayor distancia del Ecuador, entonces, tendremos menores temperaturas. La disposición del relieve
también es un factor importante para modificar los climas. ¿Por qué? Fíjense este ejemplo acá del gráfico. Y este ejemplo es el que nos pasa a nosotros en el límite con Chile. En Chile salen vientos húmedos que vienen del mar, del océano, y que por lo tanto generan del lado chileno un clima húmedo, donde llueve y por lo tanto tienen vegetación, como vemos ahí. Pero esos vientos, cuando intentan subir y pasar hacia el otro lado de la montaña, ya perdieron toda su humedad y pasan al otro lado como vientos secos. Lo que antes era un viento húmedo, ahora es un viento seco. Por lo tanto, de un lado y del otro lado de la montaña tendremos climas distintos. La distancia al mar también modifica el clima. ¿Por qué? Porque el agua tiene un efecto moderador. En las zonas cercanas a las costas, ¿sí?, tenemos muy poca amplitud térmica. En cambio, a medida que nos alejamos, la amplitud térmica va a ser cada vez mayor. Por otro lado, ¿sí?, las zonas pegadas a las costas tienen mucha humedad por la evaporación del mar, pero a medida que nos alejamos del mar, esa humedad se va perdiendo. Por lo tanto, mientras más cerca estemos de las costas, tendremos climas más húmedos y a medida que nos metemos más dentro del continente, los climas van a ser cada vez más secos o áridos. Realmente las corrientes oceánicas. Nuestros océanos están llenos de corrientes cálidas y frías, y estas corrientes tienen la capacidad de poder alterar las temperaturas de sus costas. Entonces, cuando llega una corriente cálida a latitudes polares, modifica el agua, lo mismo la temperatura del agua y por lo tanto la de la costa. Bien, así tenemos un montón de tipos de climas, ¿sí?, que se clasifican según la temperatura y según la humedad, y cada uno con sus características. Y cada uno genera condiciones ambientales que las vamos a ver en nuestra próxima clase. Así que esto es todo por hoy. Muchísimas gracias.